¿Tú sabes cómo se define el bruxismo hoy en día? ¿Conoces el significado clínico de las siglas STAB y EMA? Te invito para este sábado 5 de octubre. Ese día, además, voy a hablar de las consecuencias clínicas del bruxismo, su etiopatogenia y, lo más importante, el manejo clínico del bruxismo.